Bien, amados, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, una de las cosas curiosas que les dice: yo me propuse en mi corazón no ir a ustedes con demostraciones de sabiduría y elocuencia, porque solamente quise mostrarles a ustedes una sola cosa. Ahora, para que tengamos un poco de contexto, el apóstol Pablo es reconocido no solo por la iglesia, sino por la humanidad entera como una de las mentes más brillantes que ha pisado este planeta. Su elocuencia, su sabiduría, su inteligencia son inigualables. Pero él decía: yo no quiero demostrar esas cosas, no quiero mostrarles lo sabio que soy, lo inteligente que soy, porque yo me he propuesto solo una cosa cuando estoy con ustedes: mostrarles la cruz de Jesús y nada más. Pablo entendía que en el mensaje de la cruz estaba toda la sabiduría que el alma humana necesita para ser transformado. Por eso, como iglesia, nosotros también entendemos que el mensaje de la cruz es el centro, el fundamento de toda nuestra fe. Cuando cantamos a lo que Jesús logró en la cruz. Cuando oramos por los méritos de Cristo en la cruz. Cuando predicamos, uno de los propósitos, si usted ha estado aquí más de un mes con nosotros y ha escuchado cada predicación, sabe que no todas las predicaciones hablan de la cruz de Jesús, pero que el propósito de cada sermón es que podamos contemplar la gloria del que murió en la cruz. Él es el centro de toda la narrativa de las Escrituras. Por lo tanto, amados, acabamos de llegar al eje, al punto central del mensaje del Evangelio. Es tan poderoso esto que acabamos de leer, que Pablo dice: yo no me avergüenzo de eso en Romanos 1:16. Porque en este mensaje de la cruz hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al gentil. Así que, amados, yo les invito a que consideremos por qué Pablo, por qué los apóstoles, por qué la iglesia se enfoca tanto en la necesidad que tiene la humanidad acerca del mensaje de la cruz. ¿Qué hay en la cruz de Jesús que es tan poderoso para transformar a las personas? Y eso es lo que vamos a estar considerando el día de hoy. En este pasaje, la pregunta central es: ¿cómo es que un acto tan oscuro, cómo es que un acto tan vergonzoso, cómo es que un acto tan humillante se convierte en la gloria para la iglesia? Y por eso he titulado este sermón: La vergonzosa crucifixión del Rey. Recordemos que el propósito de Mateo al escribir el Evangelio es mostrarnos a Cristo como Rey. En todo lo que Mateo ha escrito en estos 28 capítulos, un solo propósito hay en su mente: que el lector pueda ver la gloria de Jesús como el Rey prometido, como el Mesías Redentor, como el Rey rescatador de su pueblo. Por eso comienza el Evangelio diciendo: esta es la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego, cuando habla del nacimiento de Jesús, él nos narra que el ángel le dijo a los padres de Jesús que le llamarían Jesús, porque el significado del nombre Jesús es Salvador, porque él salvaría a su pueblo, pero no lo salvaría de un corazón roto, no lo salvaría de un problema financiero, no lo salvaría de la situación política y económica y social que vivía Israel en esos momentos. El texto dice que él es el Rey que vino a salvar a su pueblo del pecado. Y por eso la cruz tiene tanto significado para Mateo. Todo lo que Mateo ha hecho es mostrar que Jesús es el Rey. Sin embargo, a partir del capítulo 26, comenzamos a ver que este Rey glorioso que ya Mateo ha mostrado, que tiene poder y gloria y dominio sobre demonios, sobre tempestades, sobre escasez, sobre enfermedades, sobre la misma muerte, resucitando a personas, este Rey poderoso y glorioso está comenzando a ser humillado. De tal manera que uno de sus discípulos lo traiciona. Y esa noche, luego de celebrar la Pascua, viene una guardia
de los líderes judíos para arrestar a Jesús como si fuera un vil criminal. Y Jesús lo permite. Y una de las razones por la que Jesús lo permite es porque Él dice, así se cumple la Escritura. Y lo vemos ir delante del Sanedrín y ser juzgado injustamente, ilegalmente. Y Él lo permite. Jesús está recibiendo una humillación terrible. En ese juicio es golpeado, azotado, maldecido y muchas cosas le suceden allí. Lo escupen y luego lo llevan a Poncio Pilato, quien también hace un juicio injusto en contra de este rey glorioso. Y la razón por la que van a crucificar a Jesús está en la boca de todo el mundo, porque Jesús es el rey. Y eso es lo irónico de lo que Mateo quiere comunicarnos en su libro. Que el rey glorioso, poderoso, majestuoso y soberano bajó sus brazos y se humilló. Dejó que lo lastimaran, dejó que lo hirieran, dejó que lo humillaran. ¿Por qué? Y la cruz entonces que se nos muestra en este pasaje es el foco de la humillación de Jesús. Esto es lo más bajo del padecimiento de Cristo. Por eso quiero que consideremos en este sermón 3 aspectos. Número 1, la vergüenza del rey, hablando de Jesús, en su preparación para la cruz. Es decir, él es avergonzado mientras lo preparan para la cruz. Inmediatamente vamos a ver la vergüenza del rey en su crucifixión. Y la parte final de este texto nos muestra las injurias contra el rey en la cruz. Todo esto como parte de la vergüenza de Jesús en su crucifixión. Comencemos entonces con el primer encabezado de este sermón, que es la vergüenza del rey en su preparación para la cruz. Esta escena, y yo quiero que tengamos un poquito de lo que acaba de suceder inmediatamente. Jesús acaba de ser condenado a muerte. Las multitudes a su alrededor gritaban, ¡crucifíquenlo! ¡Sea crucificado! Y ese era el canto de las multitudes. Entonces dice nuestro texto que la primera forma en la que Jesús es humillado en su crucifixión, la cual no merecía, valga anotar allí, es que es entregado en manos de soldados romanos que no eran unas joyas, ¿verdad? Incluso Mateo dice que se reunió junto a Jesús una tropa romana. Una tropa romana, ¿cuántos se imaginan ustedes que puede ser una tropa romana? Estábamos hablando de 600 personas aproximadamente. Es decir, 6 veces las personas que están reunidas en este lugar. Y toda esa cantidad de soldados están allí con un solo propósito, una sola labor. Ridiculizar a Jesús. Y a través de Jesús, ridiculizar a Israel. Fíjate, el texto dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor a toda la tropa romana. ¿Qué hace toda la tropa romana con Jesús? Le quitan la ropa, lo desnudan, lo desvisten. Ahora, que sea desnudado ya es vergonzoso. Pero cuando desnudan a Jesús y le quitan sus ropas, ¿qué ven? Un hombre magullado, un hombre al que se le pueden ver los huesos de los azotes que se le dieron. Cuando Jesús es azotado, no fue azotado con una vara solamente. Las torturas romanas en los azotes eran tan crueles que en muchas oportunidades las personas morían simplemente al momento de ser azotado. La piel de Jesús estaba completamente desgarrada. Él estaba completamente magullado. Algunos registros históricos dicen que a algunas personas incluso se les salían órganos en el momento del azotamiento. Y eso es lo que ellos ven allí. Un hombre magullado, herido, destruido por la mano del azote romano.
Y ahora, ¿qué hacen ellos? Toman una capa, al decir que es escarlata, probablemente era una capa de alguno de ellos. Pónganle la capa al rey. Tráiganle la corona. Y dice el texto que hicieron una corona, tejieron una corona de espinas y se la pusieron, no como honra, se la pusieron para burlarse de él, ridiculizando a Jesús. Y tomaron una caña. Y esa caña tenía como propósito ser el cetro del rey. Y lo pusieron a él, le pusieron la caña en su mano. Y comenzaron a burlarse de Jesús diciendo, ¡oh, salve, rey de los judíos! 600 personas estaban riéndose de eso. La escena no solo era humillante, sino profundamente cruel. Cruel. Hermanos, ¿quién se ríe de la destrucción de otro ser humano? ¿Quién tiene ese corazón? ¿Cómo puede un ser humano ver a otro ser humano siendo magullado de esa manera y reírse? Bueno, ese es el corazón del hombre sin Dios. Esta era una parodia grotesca, porque Jesús es el rey de los judíos. Los romanos odiaban a los judíos, los aborrecían. Para ellos los judíos eran asquerosos en un sentido. Y hacer esto con el rey era no solamente humillar y ridiculizar a Jesús, sino burlarse de su pueblo. Esto es el rey de los judíos, vamos a adorarlo, vamos a reverenciarlo. Pero la burla no terminó allí. Dice el texto que le escupían y tomaban la misma caña que tenía en la mano y le golpeaban la cabeza. Esta escena es dolorosa, hermanos. Este hombre ya estaba sufriendo. Jesús ya estaba sufriendo dolores en todo su cuerpo. Estaba sufriendo la humillación pública. Y aún así lo seguían escupiendo y le seguían golpeando la cabeza. Yo quiero que por un momento tú te detengas a pensar, este hombre débil, entregado, en silencio, es el ser humano más poderoso que jamás ha existido. Tanto que en una oportunidad ante tremenda tormenta en el mar de Galilea, le dijo a la tormenta, calla y enmudece, y la tormenta cesó. ¿Quién tiene ese poder? Si nos ponemos a pensar, la misma Escritura nos dice que Jesús, por el poder de su palabra, creó todo lo que existe. Piensa en la creación más poderosa que existe en el universo. A mí se me viene a la mente el sol. Es una creación poderosa, tanto que el que se acerca al sol muere. Jesús creó el sol. Él es más poderoso que el sol. Ahora tenemos al hombre que es el verbo de Dios que creó todas las cosas y a través de él Dios le dio a todo existencia porque Él es Dios, siendo ridiculizado. Estas personas no sabían a quién estaban golpeando. Estas personas no sabían lo que estaban tentando al momento de humillar a Jesús. Vemos entonces a Jesús despojado de toda dignidad. Porque una vez que se burlaron, dice el texto, le quitaron el manto y le pusieron nuevamente sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Piensa en esto. Ellos estaban vistiendo y desvistiendo a Jesús como les daba la gana. Eso es humillante. Eso es humillante. Para muchos aquí, estar desnudos delante de las personas es una humillación. No queremos que nadie nos vea desnudos. Pero Mateo quiere que veamos con claridad lo que está ocurriendo aquí. El rey de los judíos es ridiculizado antes de llevar la forma de la muerte vergonzosa, la peor forma de muerte vergonzosa jamás pensada por los seres humanos. Vamos a mirar entonces, luego de la preparación del rey para su crucifixión, vamos a considerar los versículos 32 en adelante que nos hablan de la vergüenza del rey en su crucifixión.
Versículo 32, ese es el segundo encabezado, ¿no? La vergüenza del rey en su crucifixión. Versículo 32 dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz de Jesús. ¿Qué nos deja ver este texto? Bueno, dos cosas. Uno, el azote a Jesús fue tan severo que los mismos soldados reconocieron que Jesús no iba a poder llevar todo el camino hasta el monte de la calavera, la cruz sobre su espalda. Alguien tiene que ayudar a este hombre entonces a llevar la cruz, porque no vamos a pasar aquí todo el día esperando que este hombre magullado y débil lleve la cruz. No lo iban a hacer los soldados, porque recuerda que para ellos los judíos son abominables. Entonces tomaron a un hombre judío, dice que es Simón de Cirene, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús, porque en aquel tiempo los soldados romanos podían obligar a los pueblos que tenían subyugados a que les llevaran las cargas. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, no, Lucas es el que señala eso acerca de la enseñanza de Jesús, que dice que cuando tu enemigo, y el Sermón del Monte también, te pida llevar la carga 1 milla, llévala 2. Porque el enemigo era Roma, y Roma, los soldados romanos obligaban a los judíos a llevar sus cargas. Entonces aquí hay que llevar esta cruz. ¿Quién lo va a llevar? Tú, judío, venga, siéntese allí. Ahora lo interesante es que Mateo lo identifica, y al parecer los lectores que recibieron el libro de Mateo sabían quién era Simón de Cirene. Es interesante, porque incluso cuando en Romanos 16 Pablo está despidiéndose de la iglesia, él dice que saluden a Rufo y a su hijo de Simón de Cirene. Y es interesante porque al parecer él también hizo parte de la comunidad de la fe, y qué bonito eso. Que este hombre, luego de ayudar a Jesús a llevar a la cruz, sus ojos pudieron ser abiertos ante semejante situación. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros, cuando se vio la película de Mel Gibson, que es quizás lo más parecido a esto que describe Mateo, quiso ayudar a Jesús a llevar a la cruz. Oh bendito Simón de Cirene. ¿Quién tuviera las espaldas privilegiadas de este hombre para llevar con Jesús la cruz que le tocó cargar? Pero lo segundo que vemos en esta información que nos da Mateo es que este rey estaba entonces debilitado, pero mantuvo su obediencia y su esfuerzo por cumplir lo que Dios lo llamó a cumplir. Y dice que al final, versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Mateo está dando detalles muy, muy interesantes. Aquí nos está mostrando dos realidades de lo que estaba sufriendo Jesús, una parte espiritual y una parte física. Con respecto a lo espiritual, en este acto de darle a Jesús a beber vino mezclado con hiel, nosotros vemos que se está cumpliendo la escritura en el Salmo 69, 21. Allí el salmista, y quiero que entiendas que este Salmo 69 es un salmo mesiánico, es un salmo que está anunciando los padecimientos que el Mesías iba a llevar por ser justo. Y él está hablando de la afrenta que sus enemigos han tenido para con él. Es decir, que el hecho de que le dieran vino mezclado con hiel era una forma de ridiculizarlo, era una forma de burlarse de él, era una forma de afrentarlo a él. Pero en esa humillación, que parece un detalle menor, lo que Mateo nos está diciendo, aún ese pequeño detalle, Dios lo había profetizado. Y me dieron a beber vinagre con hiel. Ahora, esa es la realidad espiritual que se está sucediendo allí, que él se está cumpliendo la palabra que describe los sufrimientos del Mesías. Pero en la realidad física también hay algo interesante allí. El vinagre o el vino con hiel o con mirra, como lo menciona también, creo que es el evangelista Marcos, funcionaba como un analgésico que ayudaba a las personas que estaban siendo golpeadas de esta manera a adormecerlo de alguna forma. Funcionaba también como una especie de narcótico que hacía que la persona entonces dejara de sufrir tanto.
y pareciera que fuera un acto de misericordia, darle a Jesús un poco de analgésico para que no duela tanto el asunto. Pero lo interesante es que el texto nos dice que Jesús, luego de probarlo, no lo quiso beber. No lo quiso beber, lo cual nos dice a nosotros que Jesús no quería evitar el dolor de la cruz. Él quería tener sus sentidos completamente despiertos. Él no quería tener su mente nublada por el narcótico. Él quería seguir haciendo la obra que el Padre le dio que hiciera, consciente de cada cosa que le restaba por hacer. Es decir, ser clavado en la cruz no era lo único, todavía faltaba algo por hacer. Faltaban unas cuantas cosas y él quería estar concentrado en hacer lo que vino a hacer en esa cruz y por lo tanto rechazó cualquier cosa que pudiera evitar que él estuviera concentrado en hacer estas cosas. Lo que nos muestra a nosotros es que este rey estaba siendo humillado, pero él estaba completamente resuelto a asumir esa humillación porque tenía un propósito en su cabeza y lo vamos a mirar en los siguientes versículos. Dice el versículo 35 y 36, y habiendo sido crucificado, es decir, lo clavaron en la cruz, y el detalle que Mateo resalta aquí es que los soldados se repartieron sus vestidos echando suertes y sentados lo custodiaban allí. Hay varias cosas que Mateo está diciendo. Por ejemplo, que lo custodiaban porque iban a custodiar a un hombre que está siendo humillado de esa forma. Es que la multitud alrededor estaba eufórica. Esto era un acto en ese momento, era la noticia de ese momento y querían que se guardara el orden. Pero más allá de todas estas cosas, vemos a Jesús una vez más desnudado públicamente. Es despojado de sus vestiduras. Y Mateo usa un lenguaje, el lenguaje más bien del Salmo 27 que leímos al introducir el culto de hoy. Si tú estuvo atento, sabe que Mateo está citando literalmente algunas cosas del Salmo 22. Cuando se repartieron las ropas de Jesús, eso no es un detalle menor. Eso nos está revelando a nosotros la soberanía de Dios en cada detalle de la cruz, la crucifixión de Jesús. Incluso los actos más perversos. Más allá, que algunas personas incluso dicen, no, mira, Jesús usaba ropa de marca. Jesús la ropa de él era tan fina que cuando lo crucificaron, pues los soldados se sortearon allí sus ropas. Eso no es así. Recuerda que una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos es, si tu hermano te da su túnica como forma de pagar la deuda que tiene contigo, recíbesela. ¿Por qué? Porque la túnica en un lugar en donde el frío puede matarte es valiosa, cualquiera que sea la marca de esa túnica. Y por eso él dice, cuando esa persona venga a la noche, devuélvesela para que en la noche tenga cómo abrigarse. Es decir, que sea como sea, la túnica o las vestiduras de Jesús, así fueran de un simple carpintero nazareno, tenían un valor funcional y no se quería perder nada de allí. Pero eso no es lo más importante. Hago la anotación porque usted sabe que el Evangelio de la Prosperidad está enseñando que entonces Jesús tenía mucha plata y no era así. Jesús era un rabino que con dignidad sirvió al Señor, pero que no tenía ese tipo de posesiones materiales. Así que lo central no es cuánto vale su ropa, sino que fue despojado de su ropa. Es colgado desnudo para humillación completa. Ahora, amados hermanos, esto tiene un significado profundo. Profundo, yo quiero hacer que el Espíritu Santo ojalá nos conceda en este momento tener nuestros sentidos despiertos para lo que vamos a escuchar. Cuando Adán y Eva pecaron, o más bien antes de pecar, Génesis 2, el capítulo 2 de Génesis nos enseña
al final que ellos estaban desnudos. Y ellos estaban conscientes de su desnudez. Pero el texto nos dice que ellos no se avergonzaron de estar desnudos delante de Dios. No había vergüenza, no había temor. Pero una vez que pecan, si puedes poner, Michelle, Génesis 3:10, una vez que ellos pecan, el hombre y la mujer que no se avergonzaban de estar desnudos, ahora sienten terror de estar desnudos. No era solo vergüenza, era una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad, de algo me va a pasar que está mal. Y decidieron cubrirse su desnudez con sus propios medios. Lo interesante allí, amados, es que ese temor y esa vulnerabilidad que entró al corazón de los seres humanos por causa de su desnudez es resultado del pecado. Es juicio de Dios para el pecado, por causa del pecado. Sin embargo, Dios allí le da una promesa a Adán y a Eva. Y les dijo, yo pondré enemistad, versículo 16, yo pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y tu simiente, pero la simiente de la serpiente herirá a la simiente de Eva, pero la simiente de Eva le pisaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Esa promesa, hermanos, se cumplió en la cruz. La serpiente estaba hiriendo el talón del hijo de Eva. Pero lo que nadie vio venir es que el hijo de Eva estaba pisándole la cabeza a Satanás. Nadie lo vio venir. La desnudez de Jesús está representando algo que nos beneficia a nosotros. En aquel momento, en Génesis 3, Dios tomó el asunto en sus manos y decidió cubrir la desnudez de Adán y Eva con piel, probablemente piel de animales. Ahora, eso que estaba pasando allí, que Dios cubriera la desnudez de Adán y de Eva, también estaba representando lo que iba a suceder en la cruz. Porque allí el único santo, el Rey Jesús, está tomando nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestro temor por la culpa. La está tomando para sí en su cuerpo expuesto para que nosotros, por medio de la fe, seamos vestidos con su piel de justicia. Sea cubierta nuestra vergüenza con los vestidos de una justicia blanca y resplandeciente como la que le pertenece a Jesús, quien fue obediente en todo. Nosotros que merecíamos ser avergonzados como Jesús lo fue, al ser desnudado y expuesto en una cruz, no vamos a padecer esa aflicción, porque el Señor ha decidido cubrir nuestra vergüenza con su justicia. Por eso vamos a mirar al apóstol Pablo, a invitar a las personas a decir, vístanse del nuevo hombre creado por Dios en Cristo de Jesús en justicia. Vístanse de Jesús por medio de la fe. Entonces aquí hay un significado importante. Jesús estaba llevando de nosotros esa vergüenza y temor por el pecado, para lograr por medio de la fe que tuviéramos vestiduras de justicia delante de Dios, y que ahora, por eso el autor de Hebreos dice, ahora ustedes tienen acceso a Dios y pueden acercarse al trono de la gracia sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, porque al creer en Jesús, Él me vistió de su justicia. Y ahora no siento vergüenza delante de Dios, porque cuando Dios me ve a Jesús, el justo y el que justifica al que cree en Él. Es decir, que Jesús estaba cumpliendo allí en la cruz un papel representativo, porque al llevar en nuestra vergüenza, Él como Rey, como ese representante de la nueva creación,
está llevando la vergüenza para todos, de todo su pueblo, para vestir a todo su pueblo con su justicia. Por eso que los soldados tuvieran el detalle de clavar sobre su cruz el mensaje que diga, en el versículo 37, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, ellos no lo hicieron pensando, oh, mira, aquí se está cumpliendo la profecía. Vamos a poner el mensaje. Ellos en su maldad, en su deseo de humillar a Jesús, escribieron ese mensaje allí. Pero lo que ellos no se estaban dando cuenta es cómo Dios estaba hablando al mundo entero de la gloria que estaba siendo expuesta en esa cruz. Ahí está el Rey del pueblo de Dios. Ahí está el Rey asumiendo la vergüenza que el pueblo de Dios merece, para lograr la justicia que el pueblo redimido no merece, pero por gracia Él se la quiere dar. Por eso Él guardó silencio y dejó que lo humillaran. Ahora, este letrero es la culminación de la burla romana, una proclamación irónica que pretendía humillar a Jesús y a toda la nación, porque no era solamente a Jesús. Los judíos que pasaban por allí miraban el letrero y se sentían ofendidos. Ese no es mi rey. Ese no es nuestro rey. Débil, humillado, avergonzado, desnudo. No, ese no es mi rey. Pero los romanos lo hicieron con ese propósito de ofender también a los judíos. Por eso Mateo nos muestra un cambio interesante. La burla dejó de estar en el campo de los romanos y ahora se mueve hacia el campo de los judíos. Por eso vamos a terminar esta enseñanza con un tercer punto que he titulado Las injurias contra el rey en la cruz. Una injuria es una forma de burla en donde la calumnia es usada como instrumento para ridiculizar a la otra persona, ¿verdad? Entonces, vemos en el versículo 39 que las injurias comenzaron en la boca de los judíos que pasaban por ahí. Versículo 39, vamos a leer los versículos 39 y 40. Dice, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Estas personas conocían a Jesús. No es que iban pasando por allí y vieron, oh, ¿quién será ese desconocido? No, ellos están usando aquí injurias que hablan que ellos escucharon a Jesús. Tú una vez dijiste esto. Probablemente ese argumento nos pueda llevar a aquellas personas que estaban en el juicio ante el Sanedrín. ¿Sí recuerdan que llegaron 2 personas y dijeron, él una vez dijo que destruiría el templo y lo reedificaría en 3 días, ¿verdad? Entonces, probablemente fueran personas que estaban allí en el momento del juicio, pero lo interesante también es que estas personas meneaban la cabeza, como en forma de vergüenza. No, yo me avergüenzo de ese rey y ese no es mi rey. Inclusive en el Salmo 22 y el Salmo 69 se menciona que las personas que iban a ver al Mesías humillado iban a menear la cabeza contra él. Y eso es interesante porque cada detalle, hermanos, cada detalle de lo que sucedió allí en la cruz fue anunciado por Dios. Estas personas conocían el ministerio de Jesús y ahora lo están desafiando. No porque quieren ver honestamente, oh Jesús, si de verdad tú eres el Mesías, por favor muéstranos tu poder. No. Ellos no le están pidiendo a Dios pruebas de su poder, a Jesús pruebas de su poder. Ellos se están burlando de Jesús. ¿No eres el Hijo de Dios? Bueno, desciende de la cruz, Hijo de Dios. ¿No es que tienes el poder? Bueno, desciende de la cruz. Y esto parece más bien una especie de tentación satánica. ¿A quién se le parece a usted esta acusación? Mateo capítulo 4. Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios, lánzate de este lugar. Y mira, la Escritura dice que Dios enviará ángeles para evitar que tu pie resbale. Ellos están tentando a Jesús a dejar la cruz,
¿Usted está viendo lo que está sucediendo allí? El punto es que sin cruz no hay salvación. Y Jesús estaba plenamente consciente de eso. Por eso, ante las injurias de su propio pueblo, Él se mantuvo callado, aferrado a su cruz, porque sin cruz no hay salvación. Esa es la misión que el Padre le encomendó que hiciera. Ahora, en segundo lugar, la injuria no fue solamente de los líderes judíos, perdón, de los que pasaban por allí, sino que también fue de los líderes judíos. Los líderes religiosos se acercaron a Jesús, dice el versículo 41. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él. Mira que no era como que, bueno, demuéstranos para ver si es verdad que tú eres el Mesías. No, ellos decían estas cosas para burlarse de Jesús. Versículo 42. A otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y seguro que creeremos en él. Baja Jesús. Irónicamente, ellos están diciendo una verdad sin comprenderla. Él es el Rey de Israel, pero vino precisamente para no bajar de la cruz. Porque si Jesús se bajaba de la cruz, no hay salvación para nadie. Todos seríamos clavados en la cruz. Es interesante. Así que su burla terminó siendo una evidencia de su ceguera espiritual. Y probablemente sin saberlo, citaron el Salmo 22 para burlarse de Jesús. En Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere. Eso es literal lo que dice el Salmo. Porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Pero la injuria no termina allí. El versículo 38 nos dice que fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en el versículo 44 dice que en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Yo quiero que tú entiendas lo que está pasando aquí. Jesús está siendo crucificado y estos ladrones están viendo todo. Y estaban escuchando las burlas de las personas, estaban viéndolo a él despreciar el vino con hiel, vieron el mensaje que decía el Rey de los judíos, vieron a los judíos meneando sus cabezas y diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate allí. Vieron y escucharon a los líderes religiosos retando a Jesús a bajarse de la cruz y que se encomiende a Dios, etcétera. Pero el texto nos está diciendo que estos ladrones se unieron al coro de personas que injuriaban a Jesús diciendo, probablemente sí, bájate. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, que nos da un poco de información acerca de cómo estos ladrones estaban injuriando a Jesús. Lucas 23. Y vamos a leer los versículos 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, yo me lo imagino, ¿no? Todas las personas diciéndole, sí, tú eres el Hijo de Dios, bájate. Y este se unió como diciendo la gran cosa. Y viene y le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero él no lo decía como que, oye, de pronto aquí está mi oportunidad de librarme de la cruz. No, él se estaba burlando de Jesús. Por eso el versículo siguiente nos dice, el versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos. Pero nada malo ha hecho. ¿Cómo supo este hombre esto? No tengo ni idea, hermanos.
Pero esa era su convicción y por eso añadió diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que el Señor le contestó, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Amados, esto es glorioso. ¿Por qué? Porque no estamos viendo aquí a un Jesús que físicamente se veía débil y vencido, pero espiritualmente estaba consciente de lo que estaba haciendo. Consciente de lo que estaba haciendo. Es más, podría decirse que Jesús estaba en completo control de lo que estaba sucediendo. De tal manera que no estamos viendo aquí a un Mesías, a un rey derrotado, sino más bien a uno que es tan poderoso que es capaz de llevar toda nuestra vergüenza. Él es tan poderoso que es capaz de sufrir el dolor que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Es tan poderoso que está proclamando desde ahí su victoria sobre el pecado. Y a un ladrón que jamás hizo nada bueno, Jesús le dijo, por haber creído, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amados, eso es sola gracia. La salvación no es por obras. Este hombre no hizo nada que merezca el cielo. Pero vio la puerta abierta y corrió a ella. Señor, tú no has hecho nada malo. Tú eres justo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo supo él estas cosas? No lo sé. Pero lo que sí sé es que la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios es quien da esta convicción. Y tú estás escuchando la palabra de Dios. Y mi oración es que el Espíritu Santo te dé la misma convicción de que veas en la cruz no la derrota de nuestro Mesías, sino la victoria de nuestro Redentor. Ahora, si tú te das cuenta, esta historia nos está mostrando que ante la cruz de Jesús hay solamente dos formas de responder. Dos formas de responder. O te burlas o lo adoras. Los dos ladrones tuvieron la opción. Uno escogió una, el otro escogió la otra. Mi pregunta para ti es, ¿lo recibirás por medio de la fe hoy o lo rechazarás? Porque no hay punto medio. No es como que voy como a recibirlo, pero no tan en serio. No, solamente hay dos respuestas posibles. O recibes la gracia de Dios que fue derramada en esa cruz, o la desprecias. Y si sales de este lugar con indiferencia a Jesús, la estás despreciando. Ya tomaste tu decisión. Pero mi deseo y mi ruego a ti es que la recibas. Recíbala. Cristo derramó su amor allí para rescatarte a ti. Tú no merecías nada. Tú eres ese ladrón que estaba allí, que estaba recibiendo su condenación, pero al mirar a Jesús recibió su justificación. Mira a Jesús y repite las palabras de este ladrón arrepentido. Acuérdate de mí, Señor. No tengo nada que entregarte. Ni siquiera me puedo bajar de esta cruz. Estoy condenado. Pero acuérdate de mí. Y al clamar a Dios, hermano, recibirás la gracia que hizo posible que este ladrón entrara al paraíso. Esa misma gracia me salvó a mí. Esa misma gracia salvó a todos los que han creído en Jesús. Y esa misma gracia te puede perdonar y salvar a ti para darte vida eterna. Oyemos entonces en el texto de Mateo 27, hemos contemplado la cruz donde Jesús cargó nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestra humillación,
nuestra culpa por causa del pecado. Él no lo merecía. Él no estaba siendo crucificado porque Él fue injusto. Él estaba siendo crucificado porque era el justo, el Mesías de Dios, para lograr la redención tuya y mía, que no la merecíamos. Jesús no estaba obligado a hacerlo. Jesús lo estaba haciendo por el puro afecto de su voluntad. Él nos estaba amando en su silencio, hermanos. Él fue despojado de su dignidad para cubrirte con su justicia. Si tú has creído en Jesús, este es un recordatorio que debe recordarnos a todos los que hemos creído en el Señor lo horrendo que es el pecado para Dios. Tan horrendo es tu pecado que fue necesario que Jesús muriera para que tú fueras perdonado. Así de horrendo es tu pecado. No juegues, hermanos, no jueguen con el pecado. Para Dios es un asunto así de serio. No desprecien lo que Jesús hizo en la cruz. Más bien, vestidos con la justicia de Jesús por medio de la fe, vivan de acuerdo a esa justicia. Hagan honor a las vestiduras que se les ha dado por gracia. Si tú has sido perdonado, ahora vistes ropas blancas. No te acerques al lodo. No te acerques al pecado que te va a manchar. No camines de una forma que es indigna de tu vestimenta. Amados, para el cuerpo militar de todos los países, diría yo, pero para un militar, los militares visten un traje especial para eventos, que es un asunto súper honorable. Y tú no vas a ver a un soldado comportarse de una manera diferente a como está vestido. Tú ves a un soldado vestido con esa elegancia y esa dignidad y ese honor, y tú esperas verlo caminar en rectitud, valor y honor. Tus vestidos son más honorables. Vive de acuerdo a cómo fuiste vestido. Vive así. Honra la vestidura de justicia que Cristo ganó para ti. ¿Por qué? Porque Él es digno.